Muy buenas noches, apreciadas familias de Diseños de Vida. Es para mí sumo gozo poder llegar a cada uno de ustedes y poder traer una palabra de inspiración a cada uno de nosotros. Sabemos que a través de este altar familiar vas a ser edificado y vas a ser plenamente gozoso, porque la palabra de Dios trae gozo y trae alegría, también trae confrontación a nuestras vidas. Quiero regalarles a todos ustedes allí en sus casitas esta promesa preciosa para todos nosotros. Y se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos se apropian de esta hermosa promesa? Amén. Creo que sí. Es la voluntad de Dios que todos podamos creer en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y todos los nuestros también recibirán esa salvación gloriosa. Vamos a empezar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que abre a nuestras vidas. Señor, en esta noche te pedimos tu dirección y que a través de esta palabra, oh Dios, tú seas hablando, confrontando nuestras vidas y sobre todo trayendo esa dirección. Señor, requerimos de tu palabra para ser edificados, pero también para traer esperanza al corazón abatido, Señor. Y por eso quiero bendecir a cada uno de mis hermanos. Quiero bendecir los esposos, a los hijos, a las esposas, Señor, a cada una de las personas que se encuentran en casa, que tu dirección esté sobre cada una de sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, el tema de esta noche, preciosas familias, destruyendo a un enemigo. En este altar familiar quiero hablarles de un tema bastante interesante y tiene que ver con un aspecto que está dañando las relaciones al interior de nuestras familias, y tiene que ver con el tema de la crítica. Diga conmigo, la crítica. Aunque no lo creamos, son más los reproches y las críticas que más fácilmente salen al interior de nuestro corazón. Y no son precisamente las palabras más fáciles que salen de nuestra boca, aquellas palabras que tienen que ver con animar o con bendecir. No, es más fácil sacar una crítica de nuestros labios hacia nuestro cónyuge y hacia nuestros hijos. Quiero que revisemos a la luz de la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 12. No lo voy a leer porque quisiera que usted lo hiciera, este ejercicio lo hiciera en casa. Números capítulo 12 nos habla y vamos a introducirnos en ese momento para entrar en contexto sobre el tema de la crítica. Aquí hay dos personajes, en Números 12 aparecen dos personajes que ellos enunciaron una crítica contra alguien de su propia familia. Y si usted lo revisa en casa, usted puede darse cuenta que estamos hablando de María y Aarón. Ellos dos hablaron en contra de Moisés porque Moisés había tomado a una mujer cusita como esposa, y ellos se valieron de su posición que tenían en el pueblo y ellos estaban demandando que fueran escuchados ante esta crítica que le estaban haciendo a Moisés. Y vemos en los versículos siguientes, vemos la intervención de Dios contra esta crítica que esos dos personajes hicieron. Entonces se evidencia una junta en la que Dios interviene y llama, convoca a María, a Aarón y desde luego a Moisés. ¿Y qué pasa? Dios castiga con una terrible lepra a María porque se dio cuenta que era lo que había brotado del corazón de María. Y vemos en los versículos siguientes, en los versículos 11 al 16 de Números 12, Aarón pide, clama a Dios para que le sea quitada a María esta terrible lepra. ¿Y qué hace Dios? Dios se rehúsa a quitarle la lepra a María, y en consecuencia de este acto, ante la crítica que María hizo, lo que Dios hace es que le da la orden a Moisés para que María sea expulsada del campamento durante aproximadamente 7 días. Para luego ser reintegrada nuevamente al grupo. Podemos ver que hay un severo castigo de Dios hacia María por haber realizado este acto tan terrible. Pero podemos preguntarnos, podemos hacer un análisis profundo, ¿por qué el Señor fue tan severo con el castigo contra María? Y es que, mis amadas familias, tenemos que recordar
que Dios estaba enojado profundamente contra la crítica que María le había hecho junto con Aarón en contra de Moisés. Dios odia una lengua mentirosa y una lengua que siembra discordia y sobre todo división entre los hermanos. Dios la odia. Esto lo podemos evidenciar en el libro de Proverbios. Si tú recuerdas, Proverbios tiene un contexto bastante amplio sobre esas 6 cosas que Dios aborrece. Y entre esas 6 cosas podemos encontrar una, y esa es a la que yo me voy a referir en esta noche, y que tiene que ver con la crítica. Proverbios capítulo 6, versículo 19, la segunda parte, en la Nueva Traducción Viviente, dice: y el que siembra discordia en una familia. Cuando criticamos a nuestro prójimo, queridas familias, ¿sabes en qué nos convertimos? Nos convertimos en antropófagos espirituales. Los antropófagos son aquellos caníbales que se comen entre ellos mismos. Y eso es lo que nosotros hacemos en la iglesia del Señor. Aparentemente nos estamos devorando y nos estamos mordiendo unos con otros. Este es un enemigo el cual nosotros necesitamos destruir al interior de nuestras familias. El espíritu de censura es un vicio que genera consecuencias muy costosas. Y ya sabemos todos las consecuencias que tuvo que afrontar María al evidenciar esta crítica que había en su corazón. Y quiero que escribas ahí en el chat: la crítica es un vicio. La crítica es un vicio. Estamos tan acostumbrados que ya se nos hace normal lanzar un juicio, una crítica contra los nuestros. Si es tan terrible para la iglesia la crítica, imagínense cómo será de terrible la crítica para los nuestros, para los más cercanos a nosotros. Mire lo que evidencia el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 15, y esto lo dice en la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer. Dice: pero si están mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. O sea, el que critica no solamente devora y destruye al otro, es que también se destruye a sí mismo. Por eso es tan terrible. Y yo creo que esos 7 días que Dios mantuvo fuera del campamento a María le sirvieron a ella para reflexionar y para cambiar de actitud y para realmente no hacerlo nuevamente. Yo creo que esta es una actuación terrible en la cual tú y yo tenemos que aprender, querida iglesia. Nos sirve de advertencia entonces ese ejemplo que María y Aarón hicieron, este antiejemplo que en ese momento ellos evidenciaron. Y es que criticar a nuestro hermano en la fe, porque recuerda que tu cónyuge es tu prójimo más cercano y también es tu hermano en la fe, tus hijos. Si lo hacemos y criticamos a los nuestros, lo estamos haciendo de la forma más normal. Se ha convertido en el pan diario de nosotros. Y fíjese lo que nos dice Pablo. Pablo nos advierte que si seguimos peleando, si seguimos haciéndonos daño, terminaremos por destruir la familia, que es la célula y es el núcleo de una sociedad. Los conflictos pueden presentarse porque pensamos diferente, ¿cierto? Hay diferencias de pensamiento, pero no debemos permitir que nuestro ego, aunque tengamos diferencias, no debemos permitir que nuestra carne y que nuestras actitudes impulsivas y sobre todo las palabras hirientes puedan llegar a los nuestros, sino que en esas diferencias de pensamiento nosotros nos podamos unir en un mismo espíritu, porque así hacemos la voluntad de Dios en nuestra vida. Esto también lo podemos mirar, amadas familias, lo que nos dice la carta a Santiago capítulo 4 versículos 11 y 12. Santiago capítulo 4 versículos 11 y 12 nos dice: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Esto es terrible. Cada vez que tú y yo lanzamos una crítica, estamos criticando la misma palabra de Dios. Pero dice, en cambio, les corresponde a quienes, a ustedes, dice, les corresponde a ustedes obedecer la ley.
no hacer la función de jueces. Terrible. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Así es. Solamente Él tiene poder para salvar o destruir. Entonces, dice Pablo, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? No tenemos ningún derecho, porque el único juez es Dios. Amén. ¿Saben qué es lo más triste, queridas familias? Que en el rebaño del Señor, las heridas más grandes las producen las mismas ovejas. Y esas heridas no vienen de los lobos, vienen de las mismas ovejas. ¡Qué terrible! Tenemos que pedirle perdón a Dios por este terrible pecado. Por eso es que necesitamos destruir este enemigo al interior de nuestras familias. El espíritu de crítica que tanto daño le hace a nuestras familias. Y sobre todo también, no solamente en nuestras familias, sino también a los demás seres que tenemos a nuestro alrededor. Eso que tenemos en nuestra familia lo trasladamos al área de los amigos, de nuestro trabajo. Todo lo que hacemos en casa lo replicamos y lo reproducimos allá en otras esferas de la vida. Quiero que escriban ahí conmigo en el chat. Debo destruir el espíritu de crítica en mi familia. Debo destruir el espíritu de crítica en mi familia. Bien, ahora la pregunta que podemos hacer es la siguiente. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para destruir el espíritu de crítica al interior de nuestros hogares? Bien, hay un pastor y un reconocido doctor a nivel internacional y él se llama Miguel Núñez. Una persona bastante ilustrada que nos ofrece estos pasos para destruir el espíritu de crítica para nosotros. Y hoy te los he traído para que tú, allí donde estás, puedas analizarlo y puedas ser confrontado. ¿Qué de estos pasos podemos hacer y podemos actuar para de una vez por todas destruir esa crítica que hay en nosotros, ese vicio, porque este mal hábito ha carcomido nuestras vidas y nos ha dejado muy mal parados delante de Dios? La primera recomendación para poder destruir el espíritu de crítica entre nosotros, primero, acepte al otro como Cristo lo aceptó a usted. ¿Saben por qué no podemos aceptar que el otro también ha sido salvo por Cristo? Y que el otro también fue aceptado por el Señor, porque nos falta amor. La falta de aceptación es esa carencia del amor de Cristo en nosotros. Y recordemos que cuanto más paciente ha sido Dios conmigo, así también yo debo ser paciente para poder aceptar al otro como es. Con toda paciencia debo perseverar en ese amor, con todas sus imperfecciones como todos las tenemos. Mire lo que dice la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 2 y 3. Lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Amén. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra soportándoos tiene que ver y corresponde a aquella parte que me corresponde a mí de llevar las imperfecciones de los demás. Es que eso fue lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Él sobrellevó cada debilidad mía y tuya para poder llevarnos a una vida diferente. Eso lo podemos hacer nosotros también, porque Cristo desea que tú y yo procedamos en amor a aceptar al otro, con ese amor en que Él nos ha amado. ¿Cuántos dicen amén? Y sobre todo, cuando sobrellevamos las cargas y esas imperfecciones del otro, y me estoy refiriendo a esas imperfecciones de nuestro cónyuge, a esas imperfecciones de nuestros hijos, ahí estamos procurando la unidad del cuerpo de Cristo, porque esa actitud de unidad le complace a nuestro Padre Celestial. Segundo principio para destruir el espíritu de crítica en nosotros, en nuestras familias. Segundo, evite ser el Espíritu Santo de los demás.
¿Cuántos de nosotros nos hemos creído el Espíritu Santo con los demás? Nosotros no somos responsables de las acciones y del otro, en ninguna manera. Tú y yo solo tenemos una responsabilidad y es de guiar, orientar a los nuestros para que ellos puedan tener un cambio, ¿sí? Una cosa es poder orientarles, pero ellos eligen, nuestro cónyuge elige, nuestros hijos eligen, los demás eligen recibir o aceptar nuestra recomendación, nuestro consejo de ese cambio. Solamente Dios es el único quien puede imponer alguna consecuencia sobre sus vidas, no yo. Yo no me puedo creer capaz de actuar como el papel de Dios para decir o para decidir qué castigo se merece mi cónyuge o qué castigo se merecen mis hijos o los demás. Eso le corresponde a Dios y no a mí. Cuanto menos controlador soy yo, así puedo vivir más relajado y puedo vivir más tranquilo y sobre todo puedo agradar más a Dios. Es que el papel que nosotros tomamos es el papel y tratar de controlar a los demás. Y cuando yo estoy emitiendo y quiero emitir un juicio contra mi hermano, contra mi cónyuge, contra mis hijos, estoy elevando una palabra muy, muy grande. Y Dios detesta esa crítica que nosotros hacemos. Ahora te puedes preguntar, quiero hacer un paréntesis, ¿entonces no está bien que yo diga algún reproche? Creo que ese es otro tema para ser tratado en otro tal familiar. ¿Cómo podemos expresar esas diferencias? Eso es muy diferente, pero en este caso me estoy refiriendo es a la crítica. Recordemos que la crítica es hablar mal y hablar feo en contra de alguien, en contra de otro. Muy bien, quiero que recuerdes como la tercera manera, el tercer paso para poder destruir a ese enemigo terrible en nuestras familias. Y tenemos que recordar que tanto tú como yo solamente somos siervos. Amén. Tenemos que recordar que nosotros no somos ni el Espíritu Santo, ni tampoco somos amos. Somos siervos. Y Dios puede usarnos a cada uno como Él quiere, de acuerdo al llamado que nosotros tenemos, de acuerdo a los talentos. Pero al final, a quien le corresponde el trabajo y el cambio, la transformación, le corresponde es a Él. Dios es quien decide y guía a la persona para el cambio. Dios es el que guía a la persona para actuar y para llevarlo a un mejor proceder. No se trata de nosotros. Los siervos pertenecen a su amo. Y es su amo quien los dirige, es decir, mi esposo, mis hijos, las demás personas le pertenecen a Dios, ¿sí? Ellos son de Él, por lo tanto, Dios es el amo de ellos, yo solamente soy siervo. Es decir, como Dios es el amo, ¿sí?, de nuestro cónyuge y de nuestros hijos, entonces no debo tratar de controlarlos ni de manipularlos. No puedo ser el amo de mi familia. Yo como esposa y como madre no soy el amo de mi familia, soy la tutora, soy la que administra y la que dirige a mi hogar, pero en últimas el amo de mi familia es Dios. Y esto también quiero que lo tengan claro todos los hombres, los esposos, amén. Lastimosamente, amadas familias, la división o la discordia es un asunto grave. Recordemos las 6 cosas que aborrece Dios, lo que dice expresamente en Proverbios capítulo 6. Dios aborrece y a Él le parece grave la crítica. Y es tan grave que quiero que recuerden cuando Cristo, antes de ir a la cruz, Él hizo una oración maravillosa. Él le pidió al Padre Celestial y Él rogó ante Dios para que todos nosotros viviéramos en unidad. Y Él también en esa oración hace una advertencia contra esos peligros acerca de la división. Quiero que lo recordemos porque a veces olvidamos que Jesucristo está intercediendo por nosotros para que nosotros seamos uno. Y esto tiene que ver con que aunque nosotros tengamos diferentes maneras de pensar, aún en medio de eso podamos tener unidad. La crítica no solamente empaña, distorsiona la imagen de Cristo en los demás, sino que también detiene la moral
y la motivación al interior de nuestras familias. ¿Cuántos de nosotros hemos visto resultados terribles cuando vemos que la crítica ya ha hecho mella al interior de nuestros hogares y ha terminado con corazones heridos, corazones abatidos, resentidos, a raíz de tantas críticas, tantas murmuraciones en contra del cónyuge o de los hijos? Sobre todo, algo terrible es que se impide que se vea la gloria de Dios al interior de cada uno de los miembros del hogar. A veces los hogares no pueden manifestar la gloria de Dios, no pueden verla precisamente por ese terrible enemigo, por la crítica. La clave entonces está para la unidad, esta unidad que Dios desea, y consiste en que vivamos una vida llena del Espíritu Santo. Amén. Solo a través de la llenura del Espíritu Santo en nosotros es que podemos llegar, aún en medio de las diferencias de pensamiento, podamos llegar y entrar en consenso unos con otros para no caer en ese terrible pecado, en ese terrible juicio. Una vida guiada por el Espíritu de Dios cumplirá el propósito de Cristo para todos nosotros. ¿Y cuál es ese propósito? Pues alcanzar la unidad, el amor los unos con los otros. Por eso, apreciadas familias, en la siguiente dinámica familiar, esta es una tarea para todos nosotros, porque yo también me la apunto ahí. En familia, procuremos realizar un ayuno de críticas. ¿Amén? ¿Cuántos se le apuntan a este reto? ¿A partir de cuándo? A partir de este momento. Cuando sientan y cuando sintamos el deseo de expresar una crítica, recordemos el terrible ejemplo de María, que cayó con esta lepra en todo su cuerpo. Por causa de la crítica, ella estuvo retirada del campamento. Y amadas familias, miren, para que no estemos aislados emocionalmente y espiritualmente de los nuestros, necesitamos callar nuestra boca, nuestros labios. Antes, cuando usted siente ese deseo de enviar una crítica en contra de su esposo, de su esposa, sus hijos, recuerde el ejemplo de María. Nosotros seremos los más perjudicados si no atendemos a este llamado del Señor. Padre, en este momento oro, Señor, por una necesidad que hay en nosotros. Urge en nosotros un cambio, urge en nosotros una transformación en el corazón, Señor, y en nuestro espíritu, para poder erradicar, destruir de una vez para siempre de nuestros corazones y al interior de nuestros hogares, Señor, con este terrible pecado, este vicio, Señor, que se ha estado adentrando, Señor, en las familias. Señor, perdona este terrible pecado en nosotros. Y esto lo traemos a la luz, Señor, para que tú nos perdones. Señor, hoy exponemos que todos hemos pecado, Señor, que aquí todos hemos fallado. El esposo, la esposa, los hijos, todos hemos emitido juicios y hemos criticado, Señor, al otro. Aquí estamos, Señor, pidiéndote perdón. Sana, Señor, nuestros corazones, sana nuestros labios, Señor, nuestra mente, que al pensar en nuestro cónyuge, que al pensar en nuestros hijos, Señor, recordemos que es tu amor, tu misericordia, la que debe prevalecer en nosotros, aunque pensemos diferente, aunque no creamos, Señor, que esto o lo otro sea lo mejor para el otro, Señor, tú deseas que andemos en unidad. Gracias te doy en esta noche y bendigo a tu pueblo, Señor, porque sé que esta palabra, Señor, ha traído bendición a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, amadas familias, damos por terminada este altar familiar. Espero que en esta noche esta palabra haya traído una confrontación, pero también una confrontación a tu vida, una palabra llena de esperanza a tu corazón. Recuerda el ejemplo que he traído en esta noche. La reacción que tuvo María y Aarón y cómo sus consecuencias trajo algo terrible para sus vidas. Quiero que tú tengas en tu corazón presente que Dios desea que nosotros, al interior de nuestros hogares, haya un espíritu de amor y de unidad. Les invito a todos ustedes para que la próxima semana podamos estar nuevamente reunidos a través de otro altar familiar Berkat. Muy buenas noches y bendiciones.
Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Si tienes alguna petición en particular o tienes palabras de agradecimiento a nuestro poderoso Dios, no dudes en dejarlo en los comentarios. Dios te bendiga grandemente hoy y siempre.